Bienvenidos una vez más para estudiarnos juntos la palabra de Dios. Yo espero sinceramente que esta semana sea una bendición para tu vida. Yo espero que todo que oímos hasta este momento pueda ayudarte en tu caminata hasta el cielo. Yo estoy muy contento porque yo sé que las visitas que están siendo hechas para las personas, para las familias, son una bendición durante todo el día, durante toda semana. Las visitaciones son una bendición. Entonces te hago una invitación, pastores, ancianos, líderes de grupos pequeños, involúcrate con la visitación. Además de las mensajes por la noche, las visitaciones durante todo el día son una bendición para ayudar a nuestra iglesia a mantenerse firme en la presencia de Dios. Es una manera muy distinta de hacer grupos pequeños virtuales. Es algo nuevo, pero es la manera que tenemos de compartir la palabra de Dios. Una vez más te invito para abrir tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, pero antes vamos una vez más a orar. Vamos a hablar con Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de una vez más estudiar tu palabra. Gracias por toda esta semana. Hasta este momento, tu palabra habló de manera muy clara a nuestro corazón. Y hoy, una vez más, te pedimos que tu palabra pueda hablar con nosotros. Gracias por las visitaciones durante toda la semana. Gracias por estos grupos pequeños que mismo virtualmente están abiertos para estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 17. Nosotros vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue
y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es una historia increíble, pero tiene un contexto más increíble aún. Mira bien, hoy nosotros estamos viviendo un momento de crisis. En todo lado estamos viviendo crisis. Crisis en la salud, crisis en los empleos, crisis en las monedas, crisis en la política, todo está en crisis. Tal vez estas crisis ya tengan atingido tu vida. Tal vez estés enfrentando crisis también en este momento. Y este día nosotros vamos a estudiar acerca de crisis. Porque te digo una cosa, mira bien, este libro acá que tengo en mis manos, la palabra de Dios, es un libro de crisis. Solo hay 4 capítulos en este libro donde no hay crisis, que es los capítulos 2, 1 y 2 de Génesis y los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Todo más es crisis, crisis tras crisis. Y cómo Dios actúa en medio de las crisis. Entonces, la palabra de Dios hoy puede hablar de cómo Dios te puede ayudar en medio de las crisis que estás. Yo no conozco tus crisis, pero yo conozco tu Dios. Yo no conozco las dificultades donde estés, pero yo conozco un Dios que sí puede ayudarte en medio de la dificultad. Y de todas las historias de crisis, esta que leemos ahora es la que más me gusta. Porque si miras bien, este capítulo tiene crisis más crisis. Desde el comienzo hay crisis. Porque este es el momento de mayor impiedad en la vida del pueblo de Dios. Desde que los reinos del norte y sur de Israel se dividieron, había crisis, muchísimas crisis en parte norte del reino. Algunas veces en parte sur, algunos reyes fueron buenos, pero en parte norte nunca. Todos los reyes eran malos. Si miras los libros de reyes, vas a ver que siempre se presentan los reyes del norte diciendo este rey fue malo, peor do que lo que vino antes de él. Todos los reyes, 7 reyes. Pero en este momento de capítulo 17 está un rey en norte llamado Acab. Y cuando se habla de Acab, no dice que él es peor do que lo que vino antes de él. No. Cuando se habla de Acab, dice que él es peor do que todos los otros que vinieron antes de él. El peor del peor es Acab. Es el momento de mayor impiedad en la vida del pueblo de Dios. Y en medio de esta crisis, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? En medio de la crisis, siempre, siempre, Dios envía hombres y mujeres consagrados. Mira para todas las crisis de la Biblia, siempre. Donde hay crisis, hay personas que Dios usa para enfrentar las crisis. Siempre. Entonces Dios está mirando para usted, para decir, te hago una invitación, que puedas ser un hombre consagrado, un joven consagrado, una mujer consagrada, para que yo pueda usar en medio de esta crisis de todo el mundo. Porque siempre que hay una crisis, Dios tiene personas que se levantan con poder de Dios para enfrentar cualquier crisis. Y en este momento de impiedad, Dios no levanta un ejército. Dios levanta un hombre, Elías. Y Elías se va delante de rey Acab sin ningún miedo y lleva la palabra de Dios. Y Dios le dice, te voy a enviar para una otra crisis. Te vas al desierto. Mira bien, un desierto es un lugar bueno para se estar lejos de un rey irado, pero no es un buen lugar para comer. Pero mismo en esta crisis de desierto, Dios envía cuervos que llevan comida. Y había un arroyo que Dios hizo para llevar agua un arroyo que Dios hizo para llevar agua para Elías. Pero tiene más crisis, porque la Biblia dice que este arroyo se secó, no tenía más agua.
Y Dios envía para otra crisis. Dios envía a Elías para una viuda. Mira bien, no era una viuda rica, sino una viuda pobre que está cerca de la muerte. Después aún tiene más crisis porque el hijo de la viuda muere. Entonces, este capítulo es todo de crisis, pero además de las crisis, es como Dios es fuerte para enfrentar la crisis. Entonces, mira bien, el gobierno está en crisis, la moneda está en crisis, los empleos están en crisis, la salud está en crisis, pero tu Dios no está en crisis. Algunas veces, Dios permite que el balde se seque un poco para que podamos parar de mirar para el balde y mirar para la fuente, hacia la fuente. Muchas veces estamos mirando para el balde de la moneda, de la política, del poder, y algunas veces Dios permite que el balde se seque para que podamos mirar no para el balde, sino para la fuente. Y la fuente del pueblo de Dios no es una moneda fuerte, no es un buen gobierno en esta tierra. La fuente del pueblo de Dios es el Dios de Israel. ¿Entiendes? En el momento que estás viviendo, en medio de todas estas crisis, te invito a decir, la moneda está en crisis, la salud está en crisis, los empleos están en crisis, pero mi fidelidad no está en crisis, porque yo creo en el Dios de Israel. Pero hay una cosa acá, mira bien. Dios envía a Elías para casa de la viuda en el peor momento de su vida. Mira bien, si Elías se va para casa de la viuda 15 días antes, ella va a decir, mira bien, solo tengo comida para más 15 días, pero aún puedo compartir. Elías, si fuera para casa de la viuda una semana antes, ella iba a decir, mira, solo tengo comida para una semana más, todavía aún puedo compartir. Pero ¿en qué momento llega Elías en la casa de la viuda? En el peor momento de su vida. El libro de Elena de White, Patriarcas, Profetas y Reyes, página 52, dice así, que en día en que la viuda temía tener que abandonar su lucha por su vida, llegó Elías a su hogar. En día en que la viuda temía desistir de la vida, llega Elías en su hogar. El peor momento, en el mayor de la crisis. Y ahora Dios va a ayudar a esta viuda en el peor de la crisis. ¿Cómo? ¿Qué hace Elías para ayudar? Elías llega en la ciudad, mira a esta viuda y dice, esta es la viuda que Dios me ha dicho que va a enviar. Mira para la viuda y dice, mira, ¿puedes traerme un poco de agua? Y cuando ella se va, él dice, mira, además de agua, yo quiero un pan cocido. Ella dice, mira, te voy a hablar la verdad. Yo no tengo. En verdad yo tengo. Un poco más solo para mí y para mi hijo. Y después vamos a morir. Que dice Elías, versículo 13. Dice así, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Eso es increíble. Si yo fuera Elías en este momento, yo no tendría esta coraje de él. Tal vez yo iba a mirar para la viuda y decir, mira, tienes razón, quédate tranquila, no necesito de nada más. Pero Dios había dicho, debes pedir para la viuda, porque yo estoy enviando a una viuda para que te ayude. En este momento, Elías dice, trae primero para mí. Elías, amigos, era la palabra de Dios para esta viuda. Elías era la voluntad de Dios para esta viuda. Entonces, mira bien, en medio de la crisis, la mejor manera de enfrentar la crisis es traer primero para el Señor.
Esta es la mejor manera. La mejor manera de enfrentar crisis no es ser infiel, no es hacer solo ahorros. La mejor manera de enfrentar crisis es sea fiel a Dios. Trae primero para Dios. La mejor manera de enfrentar la crisis no es ser infiel en los diezmos y ofrendas. No es ser infiel en día sábado. La mejor manera de enfrentar la crisis es hacer como Dios te ha dicho. Tienes dos opciones. La viuda también tenía dos opciones. Uno, vivir con el poco que tenía de aceite y harina. Puedes también vivir con el poco que tienes, siendo infiel a Dios. La viuda podría mirar para Elías y decir, no te creo. ¿Cómo puedes tener coraje de pedir una cosa para una viuda como yo? ¿Cómo puedes decir, trae primero para mí? No, no es posible. Yo voy a comer lo que tengo. No te voy a compartir, no voy a traer primero para usted. Usted tiene también esa opción. Puedes decir, no, no es posible. No es posible ser fiel. No es posible traer primero para Dios. No es posible. Esta es una opción. Pero Elías presenta una segunda opción. Y la segunda opción es la opción de la fe, de la fidelidad. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces tienes las dos opciones. Por eso estamos hablando toda la semana de esta segunda opción, que es la opción de ser fiel a Dios. Puedes elegir. Yo voy a vivir con un poco que tengo de harina, o yo voy a vivir en fidelidad a Dios. En fidelidad a Dios. Mira bien, por muchos años yo tengo experimentado en mi vida esta segunda opción. Por isso, eu conozco um Deus fiel e por isso eu estou falando deste Deus fiel. E você deve elegir qual é a decisão. É a decisão de la infidelidade, vivir com lo pouco que tenho hasta morir, ou é a decisão de la fidelidade, traer primeiro ao Senhor e mirar para que Deus pueda ayudarme. Tienes as duas opções. Pero hay una cosa más en esta historia. Mira bien, no es fácil ser como Elías. No es fácil mirar para una viuda que dice, yo tengo solo un poco para mi hijo, después yo voy a morir. Y aún así tener la coraje, la seguridad de decir, muy bien, yo sé, estás hablando la verdad, pero trae primero para mí. ¿Dónde vino esta coraje de Elías? Elías estaba preocupado con él mismo. Elías tenía hambre y decía, yo tengo que hablar fuerte para esta viuda. No, Elías no estaba pensando en él. Alguien que vivió en desierto recibiendo comida de cuervos, no tiene miedo de hambre. Elías no tenía miedo de hambre. Elías tenía miedo por la vida, por la seguridad de esta viuda. El Dios de Elías era poderoso. Con el dinero de la viuda o sin el dinero, con la ayuda de la viuda o sin la ayuda de la viuda, Dios va a sustentar su hijo. Lo mismo se pasa hoy. Mira bien, si decides ser infiel a Dios, si dices, no, yo no quiero ser fiel a Dios, quédate tranquilo. La causa de Dios va a seguir con tu moneda o sin tu moneda, con tu plata o sin tu plata. Lo que pasa es, no vas a experimentar el milagro de Dios en tu vida. Porque la gran cuestión que te hablo hoy no es por cuánto va a tener la iglesia. No, la iglesia va a seguir firme. Toda esta cuestión de la pandemia ha mostrado que Dios tiene un pueblo fiel. Dios es el dueño de la plata y de oro. Dios va a seguir con su iglesia. Pero Elías está diciendo,
Yo quiero que las viudas de Israel puedan confiar en Dios. Yo quiero que todos puedan confiar en Dios. Y por eso te estoy hablando hoy, para que puedas conocer el Dios de Israel, para que puedas ser fiel a Dios y puedas tener la seguridad de que el Dios de Israel sigue vivo, poderoso, actuante en tu vida. Entonces, yo no te hablo de ser fiel por la iglesia. Quédate tranquilo. La iglesia de Dios es victoriosa, va a seguir. Yo te hablo de ser fiel por usted, por tu vida, por tu familia, por tu experiencia espiritual. ¿Entiendes? Por eso Elías tiene coraje. Por eso en medio de una pandemia estoy teniendo la coraje de decir, sea fiel a Dios. Porque Dios te va a conducir hasta que podamos pasar por todo y tener la seguridad de que mi Dios está cerca de mí. Porque Dios sigue cerca de usted, a tu lado, ayudando. Pero hay una cosa más en esta historia. Mira bien, mira bien. Al final, Elías dice para la viuda, versículo 15. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira bien, solamente los que pueden hacer como Dios ha dicho pueden experimentar esto. Puedes quedarte solo en la infidelidad o puedes experimentar los milagros de Dios. Son las personas, hermanos, que son fieles a Dios, que experimentan el mejor de Dios, la fidelidad de Dios. Dios, claro, tiene bendiciones para todos, pero hay bendiciones que no se recibe cuando yo soy infiel. Es el caso de esta viuda. Si ella decide, no, yo no quiero ir, Elías, yo no te voy a oír, yo no quiero hacer como estás diciendo. Era una opción. Y ella nunca, nunca, nunca vería lo que está escrito en el versículo 15 y 16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Dios de Elías. ¿Quieres mirar Dios actuando en tu vida? Sea fiel a Dios. Un día en mi distrito, yo me fui a visitar un hermano que tenía casi 3 años sin empleo por cuenta del día sábado. Era un empleado increíble, una persona responsable, pero siempre que iba para un nuevo empleo, por día sábado no podía estar. Las personas no permitían que él pudiera guardar el día sábado. Y yo me fui a visitar a este hermano. Y no es fácil visitar, hacer una visita así. Y yo no sabía muy bien qué hablar. ¿Qué voy a hablar para alguien que está 3 años sin empleo por su fidelidad a Dios? Y cuando llegué a su hogar, él, su esposa y sus 2 hijos me recibieron con un gran sorriso. Y yo no creí. Y él me dice, pastor, bienvenido. Me contó toda la historia. Siempre. Iba para un nuevo empleo en lunes y algunas veces no decía, no hablaba del día sábado y trabajaba toda la semana, de lunes hasta viernes. Y en viernes decía, mañana yo no voy a venir porque soy de Dios. Y Dios me ha pedido el día sábado. Y se iba de empleo. Entonces me dice, pastor, no es fácil, pero te voy a decir una cosa. Nunca en toda mi vida yo sentí Dios tan cerca de mí. Nunca. Todo tiempo Dios está cerca de nosotros, está ayudando a nuestra familia.
Y yo estoy experimentando una cosa en esta crisis que nunca he experimentado en toda mi vida. Dios me ha sostenido. Dios me ha ayudado. ¿Entiendes? Son las personas que en medio de las crisis son fieles a Dios que pueden tener versículos como los versículos 15 y 16 de Primera de Reyes. Dios actuando, Dios ayudando, Dios dando fuerza. Entonces te hago una invitación ahora. Te quiero invitar a decir, Señor, gracias. Gracias por la mensaje de hoy. Estoy en medio de una crisis. No sé cómo salir. No sé más qué hacer por mi empleo. No sé más por qué hacer con mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Estoy en medio de crisis. Pero hoy yo aprendí con la historia de esta viuda. Yo quiero seguir firme la fidelidad a Dios, porque Dios sí conoce cómo ayudarme. Yo no quiero hacer como yo quiero. Yo quiero conocer lo que Dios quiere para mi vida. Si Dios me pide para ser fiel, yo voy a seguir fiel, porque esta es la voluntad de Dios y yo quiero experimentar el mejor de Dios en mi vida. Entonces hoy, yo te quiero invitar a decir, todo está en crisis, pero mi fidelidad no está en crisis. Yo sigo fiel a mi Dios, el Dios poderoso, el Dios que puede ayudarme. Es tu deseo hoy decir, Señor, ayúdame, ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame a poder, como esta viuda, decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere, mesmo que sea difícil, aunque sea difícil. Yo quiero hacer lo que Dios quiere para mi vida. Esta es tu voluntad de hoy. Te invito a hacer una oración en este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Una vez más, esta historia habla a nuestro corazón diciendo, tienes un Dios. Y es el mismo Dios de la viuda, el mismo Dios, que en el momento peor de la crisis envía un hombre para predicar la historia de la viuda para que te recuerdes, este es tu Dios. En el peor momento de la crisis, Dios envía personas para decir, sea fiel a Dios. La solución de la crisis no es ser infiel, no es se apartar de la voluntad de Dios, no. La solución de la crisis es, Señor, yo quiero seguir fiel a tu palabra, a tu voluntad, porque yo quiero experimentar lo mismo que esta viuda experimentó. Ayúdanos, Señor, para mirar hacia el cielo y decir, Señor, yo quiero permanecer fiel a tu voluntad hasta el fin. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.